Y luego el profesor los mira y no le da la palabra a nadie y les dice, y escribe sin silencio, más 3. Ahí algunos, un par baja la mano y el resto sigue, pues no, 6. Y luego el profesor pone más 4 más 5, ¿no? Más 4 más 5 más 6. Y así sucesivamente les dice hasta que sumen hasta el 100. Imagina que tú eres un niño muy pequeño. No, de hecho de su edad nomás. No. Y que la única forma que te han enseñado a sumar, bueno, la adición es de par en par, ¿sí o no? Un niñito normal que haría esto, uno y 2 así, no, o sea, ¿cómo harían los niños con lo que les enseñan? Uno más 2 3 y luego 3 más 3 6 y luego 6 más 4 por lo que sigue, ¿no? 10 y luego 10 más 5 15 y así sucesivamente hasta llegar al número 100. Todos habían bajado la mano ya porque sabían pues que tenían que sumar hasta el 100. Entonces, hacer esto es muy repetitivo, es muy cansado, no vas a llegar a la respuesta muy rápido. No. Entonces, ahí entre todo el salón había un solo niño que no estaba trabajando, ¿no? Bueno, era Gauss. Gauss dijo, ¿sabes qué? Yo no lo voy a hacer este ejercicio así. Se quedó mirando buen rato a la pizarra, bueno, ni tanto, y se dio cuenta de lo siguiente. Él agarró, levantó la mano y le dije, ¿no? Entonces el profesor, pues medio amargado incluso, pues le dice, a ver, resuélvelo, ¿no? No, y Gauss lo único que va en la pizarra, lo único que hace es lo siguiente, agarra y multiplica 50 por 101, ¿no? Que sería 5050. Y listo, y le da la respuesta al profesor. Y el profesor se enoja, ¿no? Se enoja porque él quería pues comer su manzana, no sé qué quería hacer, pero no quería trabajar, supuestamente parece, ¿no? Así lo muestra el biopic. Entonces, pero ¿de dónde Gauss supo? ¿Por qué supo hacer esto Gauss? ¿Por qué supo hacer esto? ¿Porque era un genio? ¿Porque sabía la fórmula? ¿Porque le enseñaron en casa? ¿Tenía profe particular? ¿Cómo dices, Alexander? Vio la estrategia y por eso vio varias veces la pizarra. Ajá, estaba observando la pizarra. ¿Qué es lo que vio Gauss en su mente? Les explico lo que Gauss vio en su mente, ¿ya? Vamos por una propiedad muy elemental de la adición. ¿La adición es necesario operarla en orden de izquierda a derecha? ¿Ustedes qué dicen? No, No, ¿sí creo o que no? puso la mitad de 100 en 50. Ajá, ahorita van a ver qué pasó. La adición no es necesario operarla de izquierda a derecha, la adición es conmutativa. Así le decimos a nosotros cuando podemos desordenar y de todas maneras nos sale el mismo resultado. La adición y la multiplicación como tal son conmutativas. Sin embargo, la sustracción y la división no, así como ustedes la conocen, no. ¿Está bien? Porque no es lo mismo, por ejemplo, dividir 4 sobre 2 que dividir 2 sobre 4, no, no es conmutativo, ¿verdad? Pero en cambio la multiplicación y la adición sí son conmutativos, ¿ya? Entonces, vamos primero por ese lado. 1, 2, 3, 4. Y acá le vamos a poner 97 más 98 más 99 y 100. ¿Ok? Creo que antes ya les había contado esta historia también, pero que quede en video nuevamente porque es recontra interesante. Entonces, miren, Gauss dijo, ¿sabes qué? Nosotros no necesitamos sumar en orden. Nosotros no necesitamos hacer la adición en orden. Y no es que no es que alguien se lo había enseñado, sino que él en ese momento aparentemente había llegado a esa conclusión. Él dijo, da lo mismo si yo sumo uno con 2 o 2 con uno, voy a llegar a la misma respuesta. Uno con 3 o 3 con uno, llego a la misma respuesta. Uno con 4, o sea, no importa en qué orden haga la adición, me va a dar la misma suma. Pero a él se le ocurrió algo más chévere. Dijo, mira, si es que por acá yo estoy avanzando, o sea, estoy agregando de uno en uno, y por acá justamente me estoy comiendo ese uno, entonces la suma debe ser constante. Mira, te lo voy a poner para que tú te des cuenta de lo que quiso decir Gauss en ese momento. Tendría menos que tu edad cuando se dio cuenta de esto. ¿Cuánto sería si tú sumas, entre comillas sumas, uno con 100? ¿Cuánto te daría? ¿Cuánto? 101. 101. ¿Cuánto te daría si tú sumas 2 con 99? 101, 101, 101. Otra vez, 101. ¿Cuánto te daría si sumas 3 con 98?
101. Claro, siempre te va. "Ah, profe, magia negra". No, pues claro, es que si acá estoy avanzando y acá estoy retrocediendo, eso se llama simetría. Algo que sí ha caracterizado a muchos matemáticos, o a la mayoría, por ejemplo, que sabe bastante matemática, es que tienen una noción muy fuerte de eso, ¿no? Encuentran simetría, encuentran recurrencia, encuentran eh, ¿cómo se llama esto? Recursión. Entonces, son muy buenos dándose cuenta de esos patrones. Son muy, muy buenos dándose cuenta de esos patrones, ¿no? Entonces, eso es lo que caracteriza normalmente los que son muy buenos en matemática. Pero, a ver, entonces, igualito acá, 3 más 98, 101, y así, ¿no? 4 más 97, 101. Entonces 101 se va a repetir demasiadas veces. Entonces Gauss dice, ¿qué tal si en lugar de estar sumando 1, 2 y luego ese resultado con 3 y ese resultado con 4 y esa suma con 5 así? ¿Qué tal si simplemente descubro cuántas veces se repite el 101? ¿Por qué? Porque en todo caso te quedaría así, ¿ve? 101 más 101 más 101 más 101 y así sucesivamente. Varias veces se va a repetir esto. Cuando yo repito demasiadas veces una suma, no es porque yo lo diga, no es por eso, se puede convertir en una multiplicación, porque de hecho eso es la multiplicación, ¿no? Cuando usted, por eso que yo le sugiero, ahorita les voy a explicar, yo les sugiero que cuando ustedes tienen así, no me digan 4 por 3, a pesar que yo a veces también lo digo así, porque bueno, he sido educado así, pero no deberíamos decirlo de esa manera, creo yo. Es mejor decirle 4 veces 3, porque lo que está pasando internamente cuando tú haces una multiplicación es esto. 4 veces se está repitiendo el número 3. ¿Ok? 4 veces se está repitiendo el número 3. Entonces, de hecho, así nace la multiplicación, ¿no? Cuando yo estoy sumando repetitivamente, ¿qué otra manera tengo de expresarlo? Pues no había. Entonces a alguien se le ocurrió, oye, es que se está multiplicando, ¿no? Es como cuando tienes una cosita ahí y se empieza a clonar, ¿no? Tienes un animalito, se empieza a clonar varias veces, se multiplica, así como Naruto y su jutsu de multiplicación. Entonces, de ahí proviene la multiplicación. No vayan a pensar que la multiplicación, es algo que los profesores nos deben enseñar, nosotros debemos aprender y ya estaba ahí. No, no es como las paltas, como las naranjas, que uno ve un árbol y las coge, no, no es así. Todas estas cosas son invenciones humanas, son muy abstractas. Entonces, si yo descubriera cuántas veces se repite este 101, más o menos, entonces ya tendría listo ¿cómo se llama? Ya tendría listo pues bueno, todo esto, ¿no? Entonces, ahora la chamba se convirtió en encontrar cuántas veces se repite el 101. Entonces, pero a ver, profesor, encontrar cuántas veces se repite el 101 me resulta un poco difícil. Son 50 veces, ¿no? Porque tienes 100 números, pues no, en 101 se va a repetir la mitad de veces de eso, son 50. Pero, ¿qué tal buscamos algo más chiquitito? Olvidémonos por el momento de esto. ¿Qué tal si utilizamos una sumita un poquito más pequeñita, ¿ya? Imagínate que solamente hasta el 4, ¿está bien? 1 y 4, pues es 5. Y 2 y 3 es 5. ¿Cuántas veces se ha repetido el 5? 2 veces. Y claro, porque yo tenía 4 elementos y como yo estoy haciéndolo de parejita en parejita, la cantidad de 5 va a ser la mitad. Entonces, a ver, vamos a probar hasta el 6, ¿ya? Vamos a probar hasta el 6. 1 y 6, pues es 7. 2 y 5 sigue siendo 7. 3 y 4 sigue siendo 7. Se ha repetido 3 veces el 7. A pesar de que yo tengo 6 elementos. Claro, porque si yo lo estoy agarrando en parejitas, entonces eso significa que pues me va a quedar la mitad de elementos, ¿no? Yo tenía 6 elementos y como estoy agarrando en parejitas de 2 en 2, pues me va a quedar la mitad, ¿no? Porque estoy agarrando 2 en 2. Entonces, misterio resuelto. Este 101 se va a seguir repitiendo, pero se va a repetir. No, se va a repetir 50 veces. ¿Por qué? Porque hay 100 elementos, se va a repetir 50 veces. Entonces Gauss lo único que dijo, ¿sabes qué? No me hago problemas. Si yo tengo que 101 se va a repetir 50 veces, en lugar de sumar manualmente 101 más 101 más 101 las 50 veces, ¿no? Pues utilizo lo que yo ya conozco de multiplicación, dice Gauss. Ahí hay mucho que hablar, me pasaría toda la clase hablando sobre la multiplicación, ya varias veces he hablado, varias veces me han escuchado decir de cómo funciona internamente, así que vamos a omitir eso por el día de hoy.
La cosa es que él se dio cuenta que esto se repite 50 veces, ¿no? Pero no le voy a poner 50 veces, le voy a poner, como ustedes dicen, 100 sobre 2, ¿ya? Le voy a poner 100 sobre 2. Un ratito. 100 sobre 2 veces se repite esto, ¿ya? Entonces, en lugar de estar haciendo 101 más 101 más 101, pues Gauss simplemente dijo 101, pues se va a repetir 50 veces, ¿no? O al revés, 50 veces 101, vamos a poner. 50 veces 100. Da lo mismo, la multiplicación es conmutativa, así que da lo mismo si pongo 101 por 50 o 50 por 101. ¿Ves? Se me sale el por. Entonces, multiplicar esto para Gauss era muy sencillo, ¿no? 50 por 101 es 5050. Y ya está. Claro, porque 50 por 100 es 5000 y 50 por 1 es 50. 5000 más 50, 5050, ¿no? Y ya está. Se acabó. Entonces él logró sumar del 1 al 100 sin necesidad de verdad sumar del 1 al 100. Y es algo muy interesante lo que pasó al momento al comenzar la clase, lo que dijo Alexander. Gauss estaba pensando por su estrategia, dijo Alex. Claro, él estaba buscando una estrategia, él no se quedó con lo que le habían enseñado y dijo, ¿sabes qué? Debe haber acá alguna forma. Pero estaba muy adelantado a su tiempo, porque en ese entonces cuando alguien hacía algo diferente a lo que le habían ordenado, entonces, pues, recibió una crítica un poco grave. Sin embargo, eso no lo detuvo a Gauss. No lo detuvo. Se volvió uno de los matemáticos más prolíficos de toda la historia. Tiene un lugar muy especial junto con von Neumann, con Leonhard Euler, y etcétera, matemáticos que existen, ¿no? Riemann también. Entonces, esa es en realidad en el fondo las series aritméticas, ¿está bien? Esa es en el fondo las series aritméticas. Ahora, ¿que él haya sido el primero en descubrir esta idea? No, solamente te estoy contando lo que a él le sucedió cuando era muy pequeñito, ¿sí? ¿Cómo? ¿Su verdadero nombre es Gauss? Su apellido era Gauss. Sí, pueden buscarlo así en internet, si no me equivoco, ¿ya? Incluso tiene unos algoritmos bien locazos Gauss en todo lo que es álgebra. Tiene algoritmos bien locazos para el cálculo de diversas cosas, bien bonitas. Bien creativo era el señor. Y desde muy joven destacó. Entonces, obviamente no creo que haya sido el primero en darse cuenta de esto, pero lo interesante es que se dio cuenta cuando era muy pequeño. ¿Está bien? Entonces, esto justamente les estoy contando porque es el tema que vamos a ver el día de hoy. En su módulo probablemente algunos de ustedes ya han visto que hay una fórmula, pero ¿de dónde sale esa fórmula? De acá. Ahorita tú tienes una suma, bueno, una adición muy sencilla, 1, 2, 3, 4, 5. Pero ¿qué pasaría si yo no tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? ¿Qué pasaría si yo comienzo desde el 4? 4 más 5 más... ¿O qué pasaría si sumo algo que ni siquiera está en orden así? Sino, por ejemplo, 4 más 8 más 12, o sea que va de 4 en 4, por ejemplo, ¿no? ¿Se puede hacer lo mismo? Sí, porque justamente las series aritméticas, cuando nosotros vimos cuadrados mágicos, se daban cuenta que se podía ordenar bonito, ¿no? Porque tenía simetría. Entonces no hay problema, mientras sea una sucesión aritmética, como su diferencia es constante, tiene simetría. No hay problema, se puede aplicar el mismo truquito, solamente que le vamos a generalizar, vamos a ponerlo como una especie de fórmula, nada más. ¿Cómo es? Ya lo puedo tapar, ¿no? A propósito esto, sí, ¿no? Sí, ya. Acá mismo les voy a explicar rápido. En lugar de decir 1, o le podemos decir esto el primer término. En lugar de decir 100, podemos decirle esto al término enésimo, o el último término, ¿no? Ese es el último término, ¿está bien? Entonces, y también a la cantidad de números le llamamos n, ¿no? Ya sabemos, ¿no? La cantidad de números es n, ¿sí? Y de cuánto en cuánto está avanzando le llamamos razón o diferencia, ¿ya? No te vayas a olvidar. Entonces, en su compendio, en su módulo, ustedes tienen una fórmula que dice así: el primer término más el último término sobre 2 multiplicado por la cantidad de términos. Ustedes tienen una fórmula así. A ver, vamos a aclarar un par de cosas porque también hay que tener consideración. Ese sobre 2 que está ahí, tengan cuidado. Ese sobre 2 y el paréntesis está así, ¿no? Muchos ven la fórmula y dicen, ya, la fórmula es y por n. Muchos ven la fórmula y dicen, es así. Y a mí me dijeron por precedencia que primero paréntesis y tanta cosa. A ver, niños, esto de acá es un medio. Y un medio está multiplicándose. En realidad la fórmula debería ser así, mira. Un medio, claro, porque le saco la mitad, pues no algo. Un medio por la
la suma pues de los extremos, ¿no? Y no necesariamente de estos extremos, también puede ser del segundo con el penúltimo, puede ser del tercer término con el antepenúltimo, ¿no? Igual te va a salir la suma constante, multiplicado por n. Así deberían ponerlo. ¿Por qué? Porque este un medio se puede mover. Yo lo puedo poner debajo si quiero de la suma del primero con el último, o si quiero lo puedo poner debajo de n. De hecho, ustedes acá, por ejemplo, le sacan la mitad a n, o sea, la cantidad de términos. No le sacan la mitad a 101, porque 101 es impar. No, entonces, hay que tener cuidado. No sigan las fórmulas ciegamente. Siempre hay que saber de dónde resultan, de dónde sale, por qué Profesor, funciona. ¿dónde has dividido 50 por 101? ¿Cómo, cómo? ¿Dónde has dividido 50 No, no he por... dividido. He multiplicado, No, sí. multiplicado, Ajá. multiplicar. Si ahí le puedes quitar el cero. Y ¿Cómo qui- 1 por 50 va a salir 50 y el otro también va a salir 1 por 50 va a salir 50. Ah, ya te refieres a ya te entendí. Claro, eso es lo que hice en mi cabeza, ¿no? 50 por 100, 5000 y 50 por 1, 50, por eso sale 5050. Sí, ya te estás dando cuenta, ¿no? Entonces, miren, esta formulita en realidad sale de acá, ya más o menos la idea es sale de ahí, ¿sí? Ahora, van a encontrar, o es probable que años pasados, la formulita la ponen así. A más U por N, ¿no? Sobre 2. Y también no está mal, o sea, lo importante es que entiendas, ¿no? ¿Para qué lo ponen así a los más niñitos a veces? Porque se lee atún para dos, ¿no? Para que memoricen la fórmula. Atún para dos. El primero más el último por el número de términos sobre dos. Sigue siendo la misma cosa. No importa la forma en que tú lo memorices. La cosa es que sabes que internamente se suman esos dos, el primero y el último, porque quieres hallar la suma constante de cuánto en cuánto se está repitiendo. Y lo multiplicas por el número de términos sobre dos, porque como has agarrado en parejitas, le tienes que sacar la mitad a la cantidad de términos, ¿no? Bueno, en caso hay una cantidad par de términos. Anyway, continuamos entonces ahora sí. Vamos a hacer un pequeñísimo. Lo tendré que pasar como PDF porque si no vamos a demorar demasiado. Entonces, ustedes tienen en su módulo, los vamos a generalizar. Ustedes tienen en su módulo así. A ver, vamos a repetir lo que hizo Gauss. Gauss primero sumó los extremos, es decir, sumó el primer término más el último término, ¿ya? ¿Sí? Sumó el primer término más el último término. Luego de eso, de haber sumado, Gauss descubrió por cuánto tenía que multiplicar. Y lo que hizo fue, para saber eso, sacarle la mitad a la cantidad de términos. Ahora, esta mitad es móvil. Si la cantidad de términos es impar, no vas a poder sacar una mitad. Sin embargo, pues igual se va a repetir la suma constante y el del medio va a ser la suma constante de término central. Así que esto también lo puedes poner acá abajo si deseas, ¿no? Si no lo pones ahí, lo pones acá. Por eso es que yo la fórmula la pongo de esta manera. ¿Sí? Yo lo pongo de esta manera. Ahora, hay acá un pequeño detalle. En las expresiones algebraicas, ¿no? O en las fórmulas, etcétera, se suele considerar por motivos de orden que el número va primero, o sea, el coeficiente tiene que ir primero, ¿no? Ustedes en álgebra ya deben haber llegado a polinomios, ¿no? Más o menos para que tengan la idea. Entonces, el u medio, en lugar de ponerlo al final, lo voy a poner al principio. Y ya está. Recuerda, una vez más, esto es el primer término. Vamos a escribir acá. Esto es el primer término, ¿ya? Este es el primer término. El otro es el término enésimo, pero le vamos a poner el último término, ¿no? Pues el término enésimo, el término final. El término, el último término. El último término. Uy. El último término. Y n es la cantidad de términos, ¿no? N es la cantidad de términos. ¿Sí? La cantidad de términos que vas a sumar. ¿Ya? La cantidad de términos. Número de términos. Número de términos. Y ya, nada más. ¿Sí? Recuerden una vez más. Las fórmulas cuando están, no están así porque, pues bueno, alguien las agarró de un árbol cuando maduraron. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo piensas lo que me estás hablando? ¿Te sorprende cómo Gauss llegó a esa conclusión cuando era muy pequeño? Sí. A mí también.
Y de hecho, cuando yo escuché la primera vez esta historia, Alexander, lo que hice fue dedicar mucho tiempo de mi vida en tratar de imitar esto, ¿no? Tratar de imitar cómo llegan a esas conclusiones ellos, cómo llegan a pensar eso. Me dediqué bastante tiempo y terminé pues en psicopedagogía al final, ¿no? Es Pero muy ¿tú crees que interesante es esa más historia. inteligente que una persona, pues, no? Pues tiene que ver también con la predisposición genética de tener más puntos de inteligencia, ¿no? Y eso es cierto, pero eso no quita que tú también puedas llegar a resultados muy similares con mucho entrenamiento y esfuerzo. Pero pues bueno, para eso bueno, ese es para otro día tendríamos que hablar. Recuerda que las fórmulas, por ejemplo, si yo veo un medio o veo que está dividido entre dos, es porque le han sacado la mitad a alguien. Hay muchas fórmulas que tienen esto. Por ejemplo, ustedes tienen una fórmula que es el área de la región triangular. No se dice área del triángulo. Que le dicen base por altura sobre 2. Y si tienen hermanos en secundaria y han visto los videos, ven que yo bastante les repito nuevamente, les pregunto, ¿de dónde sale esto? Acá también hay un medio, ¿no? Acá también lo multiplican por un medio. O lo dividen entre dos. Es porque le están sacando la mitad a alguien. Y de hecho sí, le sacan la mitad al rectángulo, ¿no? Porque si tú le sacas la mitad a un rectángulo, te sale el, pues bueno, el triángulo, ¿no? La mitad de un rectángulo es un triángulo. Por eso es que la fórmula del triángulo es la mitad de la de un rectángulo. Entonces, siempre recuerden interpretar las fórmulas, no que la demos los profesores y ya está, o en el libro y así debe ser y las debemos copiar. No, eso es una mala estrategia. ¿Está bien? Entonces, ya tienen generalizado esto, ¿sí? Ya tienen generalizado, les va a funcionar para cualquier sucesión aritmética, ¿sí? Para cualquier sucesión, para cualquier serie aritmética, ¿no? Ah, me olvidaba. Profe, ¿qué cosa es una serie aritmética? Es la suma de los términos de una sucesión aritmética, ¿no? Como 1, 2, 3, 4, 5 o 5, 7, 9, 11, ¿no? Así, ¿ya? Entonces, podemos utilizar esto, ¿sí? Para calcular las suma de los términos de una sucesión aritmética, ¿está bien? Sin embargo, antes de continuar con el tema, yo les quiero contar que hay algunos casos que ya son muy especiales. ¿Sí? Yo les quiero contar que hay unos casos muy especiales. ¿Cómo así, profesor? Pues bien, hay algunos casos en los que al momento de aplicar esto, ya uno como que puede reducir un poquito entre comillas, la fórmula. Pero esta es la general, ¿ya? Puede reducir. Por ejemplo, justamente el caso de Gauss. Si yo sumo 1 más 2 más 3 más bla, 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 hasta llegar a un número, vamos a suponer el número n, entonces yo puedo de frente multiplicar n por n más 1, ¿no? Y pues por un medio, ¿no? N por n más 1. Cuando ustedes me escuchen decir por un medio, estoy diciendo que quiero dividir entre 2. Ya no, ya, eso es lo mismo. Ahora, solamente que se abstrae mejor cuando se dice un medio. 2 más 4 más 6, o sea, puros números pares, ¿no? Comenzando desde el 2. Cuando yo tengo que sumar puros números pares, ¿ve? Hasta el número 2n. ¿Por qué 2n? Porque son números pares. 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por n. Ahí ya no le sacas mitad, pues. ¿Para qué le vas a sacar mitad si ya estás duplicando? Y si tienes números impares, por ejemplo, 1 más 3 más 5 más 7, etcétera, 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 etcétera. ¿Y cómo se forman los números impares? Yo recuerdo hasta ahora en la universidad, qué vergüenza. Una vez una profesora preguntó cómo se forman los impares y los alumnos no sabían. Los impares se forman quitándole 1 a los pares, ¿no? Si los pares es 2 por algo, no es, bueno, yo no le digo pares, porque acá hay una situación bien interesante, hay una discusión entre los matemáticos sobre si el cero es par o no, hay todo un tema. Yo les digo múltiplos de 2 positivos, ¿ya? Los múltiplos de 2 positivos es 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5. Ya, así se saca, o sea, 2 por algo es un número que es múltiplo de 2, o sea, lo que nosotros conocíamos como par. Y los impares no tienen su forma de sacarlo, sí, o sea, es tener un número par y le quitas 1, con eso se vuelve impar. O tener un número par y le sumas 1, ¿no? Entonces, a cualquier número par, si le quito 1, ya tengo los impares, ¿no? Y Si le esto... sumas uno, profesor, ¿Cómo? si le suma uno a dos, Sí, también sí se puede sacar los impares, también así se puede sacar. Entonces, n cuadrado, ¿no? Acá en este caso se puede sacar. Profesor, ¿esto no lo puede demostrar? Sí, se demuestra con esto. Poco a poco les van a ir adquiriendo la experiencia. Por el momento les voy mostrando, es necesario que sepan, para que no pasen el mismo bochorno que mis amiguitos en la universidad. Cuando ya en una ingeniería les preguntan cómo se puede darle forma a un número impar
Y nadie. Nadie Dándole respondió. uno, sumándole uno. Bueno, yo, claro, ve, quitándole uno, sumándole uno a un par, ¿no? Así de sencillo. Y yo sí respondí, me pasó lo mismo que Gauss. Yo no sabía, a mí no me enseñaron, ¿para qué les voy a mentir? Tuve una educación en matemática muy, muy mala, muy, muy mala. Mala, pero mala de mala. Se dio cero. Ajá, me pasó lo mismo que Gauss. Yo también empecé a pensar, pero tampoco es difícil, ¿no? Más bien daría vergüenza que llegues a la universidad, hayas pasado tu examen de admisión y de pronto pues no sepas ni sacar ese tipo de conclusiones. Yo no quiero que les pase eso. Yo quiero que ustedes lleguen a la U, pero sabiendo bien, pues, ¿no? Por eso duro me escuchan hablarles, hacer demostraciones y etcétera. Ya. Entonces, estos son casos notables. Luego los van a ver un poquito más a profundidad. No se preocupen, yo les voy a enseñar un poquito más a profundidad luego estos casos notables, ¿ya? Pero igual sigue funcionando esta de acá, ¿no? La primera, entre comillas, formulita que les enseño. Vamos a intentar aplicar esto en ejercicios, ¿ya? A ver, acá hay un ejercicio. Está chévere. Entonces, mira, lo voy a resolver primero con la fórmula general y luego con esto, ¿sí? Me va a salir igual. A ver. Entonces, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9. Mira, si nosotros pensamos como Gauss, nos damos cuenta que si sumamos el 1 con el 40, nos va a dar 41. Acá hay un 39, ¿sí o no? 2 más 39 me va a dar 41. 3 más 38, 41, 41, 41, 41. Siempre me va a dar 41. Pero se va a repetir esto 40 veces o 20 veces. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuántas veces se va a repetir el 41? Entonces yo simplemente multiplico 41 por 20 y el doble 41 sería 820 y ya está. Y se acabó, ¿verdad? Profe, pero la fórmula, ya, vamos a hacerlo con la fórmula. Sí. Podemos hacer lo siguiente, podemos sacarle la mitad. El primerito, profesor, es de Gauss, ¿no, profesor? Sí, lo he hecho de Gauss. Vamos a usarlo la fórmula generalizada. Según la fórmula es atún para 2, o sea, el primero más el último por la cantidad de términos, que son 40 términos, ¿no? Y a eso le sacamos la mitad. Como yo te decía, este medio es móvil, tú puedes decidir a dónde ponerle la mitad. Yo le voy a poner debajo del 40 porque el 40, como termina en 0, es un número que es múltiplo de 2. Sí saben eso, ¿verdad? Cuando termina en múltiplo de 2, un número es múltiplo de 2. Ajá, me va a salir una... Exacto, muy bien, fue Jared, ¿no? Sí, Jared, es cierto. Me puede salir una fracción y... O sea, no tiene nada de malo dividir 41 entre 2. Sí, pero Jared tiene razón, ¿no? No me conviene. Pues, poniendo decimales ahí, me conviene tener enteros. Entonces, si yo le saco la mitad a 40, ¿no? Si yo le saco la mitad a 40, me va a quedar 20. Y 41 por 20, pues ya lo que nos salió hace un momento, ¿no? 820, listo, se acabó. Entonces, ya está. Pero ya saben de dónde sale. Profesor, y si utilizo esto de acá, mire, 1 más 2 más 3, agarro el último por lo que le sigue sobre 2. También te va a salir lo mismo. 40 por 41 entre 2. Multiplica si quieres 40 por 41 y divídelo entre 2, te va a salir 820. También puede salir igual. Profesor, esto me parece muy conocido. Sí, porque esto hemos utilizado al momento de hacer conteo de triángulos y conteo de cuadriláteros. Y yo justamente ahí les conté la historia de Gauss también, ¿no? Al momento de hacer el conteo de triángulos y cuadriláteros por recurrencia justamente, también se puede utilizar esto, ¿no? ¿Porque es una coincidencia, la naturaleza es perfecta? No, porque es una sucesión, pues nada más, ¿no? ¿Se acuerdan cuando tenemos un triángulo? ¿No? Y el triángulo está hecho de triángulos pequeñitos. Acá tienes 1, 2, 3, 4 y vas a tener... Y luego de 2 piezas tienes también de 3 y luego de 3 piezas tienes 2 y luego de 4 piezas 1. Entonces como si sumaras 1 más 2 más 3 más 4. Profe, pero ¿qué tal? Usted nos dejaba ejercicios en los que uno tenía que hallar hasta que hubiese 10 y sumar hasta 10 daba flojera y nos enseñó esto, claro, ¿no? 10 por 11 sobre 2 es la misma cosa, porque estoy sumando del 1 al 10. Porque estoy sumando del 1 al 10. Ya. Esas son las series aritméticas. Uy, queda pocos minutos también. ¿Cómo dices, Davis? ¿No te escuché bien? ¿La otra clase? No. 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 A veces no nos alcanza el tiempo y ya no se puede. A ver, mira.
Acá en la pregunta 3 sale... A ver, vamos a ver cuánto sale, mira. A ver, voy a intentar sacarlo como Gauss primero. 4 y 36, pues me va a salir 40. 5 y lo que esté antes del 36 me va a volver a salir 40 porque es 37. 5 y perdón, 35, 5 y 35 me va a dar 40. Por eso siempre me va a dar 40, pero acá hay un pequeño problema. ¿Cuántos números hay en total? O sea, profe, ¿hay 36 números? No, no hay 36, porque yo comencé contando desde el 4. ¿Y cómo hallo eso? Si bien es cierto hay una fórmula para hallar la cantidad de términos, sin embargo, ¿para qué hacer eso? En este caso, digo yo, en este caso, como estrategia lo que podrías hacer, si yo hubiese contado desde el 1, 1 más 2 más 3, si yo hubiese contado desde el 1, en ese caso habrían 36 términos. Pero yo no conté desde el 1, conté desde el 4. Entonces, profesor, ¿qué hago? A ver, si todo esto hubieran sido 36 términos y yo le quito estos 3, ¿quitar qué significa? ¿Qué significa quitar? ¿Sumar o restar? Restar. Ah, ya. Entonces, si yo a los 36 términos le quito 3, me sobrarían solamente 33 términos, ¿no? Sí. Y bueno, sobre 2, ¿no? Y ya. En el mismo link va a ser. ¿Está bien? Y listo, se acabó, ¿no? Y 20 por 33, pues, ya, pues, sí, se acabó. Ahora, profesor, pero así es como usted lo saca rápido en su cabeza, ¿no? Sí, profesor, y si yo quiero usar fórmula, proceso, también se puede. Y ahorita lo vamos a hacer así, pero... ¿Cuánto salió? 660, ¿no? Ajá. Ahorita lo vamos a hacer con, entre comillas, proceso, para poder terminar esta pregunta, pero como nos queda menos de un minuto en la reunión, que se acabe la reunión un ratito y volvemos a ingresar al mismo link, los espero y ahí les vuelvo a contar, ¿ya? Cómo poder sacar esto, ¿sí? ¿Con qué estrategia? A ver, un ratito le ponemos pausa. A ver, si bien es cierto la estrategia que usé hace un ratito para calcular la cantidad de términos es fácil, es rápido, pero eso es porque estoy muy cerca del principio. Ese 4 está muy cerca del 1. Pero ¿qué tal hubiera comenzado contando el 36 y hubiera terminado en el número 810? Ya, mira, a veces es un poco incómodo estar pensando en ese tipo de cosas, pero por suerte anteriormente ya hemos visto cómo calcular la cantidad de términos. Recuerda que una forma de calcular la cantidad de términos es la siguiente: restando el último término menos el primer término, y esto lo dividimos entre la razón o diferencia, y a este resultado le sumamos 1. O si no, la otra forma que ustedes hacen es el último término menos el término 0, no el término que no existía, ¿no? Que nosotros colocamos, entre la razón. Entonces, ¿podemos utilizar eso acá? Sí, podemos utilizar eso acá. Por supuesto que podemos utilizar, ¿no? La ventaja es que como esto está avanzando de 1 en 1, simplemente va a ser restar 36 menos 3 y ya está. Lo mismo que yo he hecho hace un rato. Entonces, fíjense. Yo puedo calcular la cantidad de términos de la siguiente forma: 36 menos el término 0. Profe, no hay término 0. Vamos a calcular el término 0. Pero en nuestra mente nada más. Mira, ¿de cuánto en cuánto está avanzando esto a propósito? Claro, ¿de cuánto en cuánto está avanzando? Entonces, el término 0, el término fantasmita, que no se necesita para la suma, por eso no le voy a poner un más. Este término 0 sería 3, porque retrocedí. Pero a él no lo consideramos para sumar, simplemente lo estoy necesitando para poder hallar la cantidad de términos, ¿ok? 36 menos 3. Y la razón justamente es 1, porque esto avanza de 1 en 1. 36 menos 3 es 33. Profe, falta dividir entre 1. No seas gracioso, división entre 1 pues es trivial, ¿no? Lo mismo. Bueno, ya está. Lo voy a borrar esto, igual queda en video para que sepan de dónde salió. Entonces el número de términos es 33, ya sea porque pensé un ratito nada más cuántos términos debería haber, ¿no? Si hay 36 y le quité 3 términos, o ya sea porque utilice esta expresión. Bueno, entonces ahora podemos calcular con la fórmula. La fórmula me dice el primero más el último por la cantidad de términos que ya calculamos, que eran 33, entre 2. Profesor, pero ese entre 2 no le conviene poner acá. No, pues, porque 33 entre 2, 33 no es múltiplo de 2, mira, termina en 3. Sin embargo, un múltiplo de 2 más otro múltiplo, acá me conviene, profesor, acá sí va a salir lo que usted dice en par, ¿no?
Ahí va a salir par. 4 más 36 es 40, y a 40 le saco la mitad por 33, y 40 entre 2 es 20, y 20 por 33 les va a salir finalmente es su 660, ¿ves? Ya está. ¿Está bien? Entonces así se puede calcular esto. ¿Sí? Y nada más. Profesor, más fácil está a veces pensando como Gauss nada más. Claro, la matemática en realidad es eso. En el fondo, recuerden que la matemática muy en el fondo es eso. ¿Cómo? En el número 4 me va a salir como el Gauss. Ahorita voy a revisar el número 4. En el fondo, es que está yendo de 2 en 2. Pues, a lo que te falta es calcular el número de términos. En el fondo la matemática es eso, hay que pensar bastante, no hay que simplemente aplicar fórmula por aplicar. Si nosotros aplicamos fórmula por aplicar, pues... ¿Cuántas veces lo he dicho, no? Eso no es matemática. Me dejas explicar un poco, solo me falta un poco de la Ah, ya. por favor. Ya, por si acaso. A ver, en la pregunta 4 hay puros números pares. Yo tranquilamente podría hacer 11 por 12 y ya salió todo. Se acabó. Ok, pero nosotros vamos a intentar hacerlo como hace Gauss, ¿verdad? Pues no me sale como hace Gauss acá. A ver, te explico brevemente qué pasa en la 4. Acá hay 22 términos, o 21, no. Acá hay 11. Profesor, ¿usted cómo sabe que hay 11? A ver, mira, ¿de cuánto en cuánto está avanzando esto? 2 en 2. De 2 en 2. O sea, mira, si en 2 más 4, ahí nomás ya tengo 2 términos. Podrá terminar en 4, pero esto tiene 2 términos. Ay, profesor, ¿cómo calculo ahora el número de términos? Puedes utilizar esta fórmula si quieres para calcular el número de términos. El número de términos sería 22 menos 0. Y el de Gauss, profesor, ahí me va a salir. Con el de Gauss también, obviamente, ¿no? De hecho, este es el de Gauss solamente generalizado. Ustedes simplemente podrían pensar, 2 más 22 te va a salir 24. 4 más lo que hay por ahí, 24, 24. Y 24, ¿no? ¿Cuántas veces se va a repetir? Ese es el detalle. ¿Cuántas veces se repite 24? No se repite 22 veces. No. Acá hay 11 términos. Sería la mitad de 11, por decirlo así. No, 12 por 11 te va a salir. Solamente hay que darle un poquito más al coco. Pero ya, vamos por partes. Entonces, la cantidad de términos es lo que yo desconozco de esto. Si yo desconozco la cantidad de términos, podría ser así. 22 menos 0 entre la razón, que es 2, porque esto avanza de 2 en 2. Profesor, ¿de dónde salió el 0? Término fantasma. Pero si avanzo de 2 en 2, el término fantasma retrocedo y se vuelve 0, ¿no? 2 menos 0. Entonces yo tengo 22 entre 2. Estoy aplicando esta formulita de acá, ¿ya? 22 entre 2 y eso te va a salir que hay 11 términos. Profe, tan fácil, ¿no sería mejor 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 22 por, es en realidad 2 por 11, hay 11 términos? Sí, por supuesto que también es eso muchísimo más fácil y de hecho yo sugeriría hacer eso, pero pues bueno, por si acaso les enseño también así. 2 más 22 sería el Claro, ajá, 2, así es, más 22 entre 2, ¿no? Por la cantidad de términos que es 11, ¿no? La cantidad de términos que es 11. El último más el primero por la cantidad de términos entre, bueno, y eso se le saca mitad. 2 más 22 es 24, si a 24 yo le saco la mitad es 12, y si a 12 lo multiplico por 11, pues bueno, sale 132, y tienes razón, 132. Ahora, profesor, pero usted le sacó 12 por 11 de frente sin hacer esto. Claro. ¿Por qué utiliza esto de acá? Justamente te dije, hay casos notables, pues la suma de números pares es el último por lo que le sigue y ya. Pero cuando yo digo el último no me refiero al último término, sino a la última posición, o sea, el último es 11. ¿Y cómo yo sé cuál es el último? Divides entre 2 al del final, ¿ya? Divides entre el 2 al del final. Una forma un poquito más cómoda, un algoritmo un poquito más cómodo de sumar todos los números pares, ¿sí? Desde el 2 hasta donde llegues. Una fórmula un poquito más cómoda de sumar todos los números pares es agarrar al del final, dividirlo entre 2, y a ese número lo multiplicas por lo que le sigue y pues bueno, y ya, listo. 11 por 12, pues bueno, es 132, ¿no? Así es como yo lo saqué.
¿Ya? Cuando yo tengo la suma de todos los números, entre comillas, pares, miren, mejor les voy a decir múltiplos de 2 positivos, ¿ya? Si yo tengo que sumar todos los múltiplos de 2 positivos, agarro el del final, lo divido entre 2 y ese resultado lo multiplico por lo que sigue y ya está. Es un poquito más rápido, ¿está bien? Que en realidad simplemente es una generalización de esto, ¿no? Para no estar repitiendo el proceso demasiadas veces. Ok, miren, niños, yo les tengo que cortar lastimosamente ahorita porque ya es hora